que es el tema fondos de inversión ganaderos, que da para desarrollar mucho porque hubo una comparecencia importante. A ver, así llego. No, acá tenemos la nota. Bueno, vamos por parte. Permítanme que lo tengo acá. El 28 de marzo del 2025. 28 de marzo del 2025. Aquí lo tienen, por las dudas, lo leo. Pedido de informe. Pedido de informe. Señor presidente de la Cámara de Representantes, señor Sebastián Valdomir, de mi mayor consideración, al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República y de la Ley 16.673, solicito a usted tenga bien cursar al Ministerio de Economía y Finanzas con destino al Banco Central del Uruguay el siguiente pedido de informe. Este es el pedido que hago. ¿El Banco Central del Uruguay controla, fiscaliza o regula de cierta forma el fondo de inversión Zambrano perteneciente a la compañía Zambrano y Compañía? Acá está el pedido de informe. Y acá está la respuesta. Vamos a leer la respuesta. Banco Central del Uruguay, expediente 2025-51/0509, 0559, Montevideo, 14 de mayo del 2025. El Ministerio de Economía y Finanzas, atento al oficio del 28 de marzo del 2025 que antecede con relación a la solicitud de informe del señor representante Gustavo Salle sobre si el Banco Central controla, fiscaliza o regula de cierta forma al fondo de inversión Zambrano perteneciente a la compañía Zambrano y Compañía, corresponde señalar, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros, que el Banco Central del Uruguay regula y supervisa a las administradoras de fondos de inversión y de fondos de inversión. No consta en los registros que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros, accesible en el sitio web, y da el sitio web del Banco Central, la existencia de ningún fondo de inversión Zambrano. No hay registrado fondo de inversión Zambrano. Cuando se detecta la realización de una actividad con apariencia de estar alcanzada por su regulación y supervisión, se efectúan las actuaciones de supervisión correspondientes en el marco de su competencia, siendo estas de carácter confidencial en virtud de lo establecido por el literal B del numeral 2 de la resolución de directorio D/182/2023 del 21 de junio del 2023, por configurarse la causal establecida en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la ley 18.381 y reservada en mérito al establecido en el numeral 1, literal M de la precitada resolución, por configurarse la causal establecida en el literal G del artículo 9 de la ley 18.381. Es decir, datos sensibles, no sabemos si pese a no ser un fondo de inversión, el grupo Zambrano, la capitalización en base al tema ganadero Zambrano fue auditada. Pero, ¿qué pasó con esto? Tiramos la piedra al estanque, aunque el gesto no fue una piedra. Tiramos la piedra al estanque, Y en función de ello, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, donde no está identidad soberana, donde solamente opera el PUNOM, Partido Único del Nuevo Orden Mundial, donde no está identidad soberana, para contrarrestar al PUNOM, se citó al presidente del Banco Central, Tolosa. Y tenemos las actas taquigráficas de la comparecencia de Tolosa y que le hemos pedido al gran Vladimir Nasev, apellido letón, ex Unión Soviética, que marcara
las partes que entendía que eran importantes. Y por razones de tiempo, yo voy a pasar por el buen raciocinio de Vladimir Nasser y voy a leer lo que nos marcó. La verdad, esto lo marcó, es un trabajo intelectual y político de Vladimir. Y esto es lo que decía Tolosa, ¿no? Acá tenemos, que ustedes vean, ahí está marcado, a ver si pueden ver. Bueno, no sé si ven o no ven que está Tolosa, ahí yo lo paso. Empieza Tolosa a hablar. Buenas tardes, hemos venido efectivamente con el objetivo de presentar algunas propuestas concretas que permitan mejorar de manera significativa los mecanismos a través de los cuales se está canalizando el ahorro de los uruguayos hacia la inversión productiva. Viene entonces a decir, vamos a intervenir en esto porque anduvo mal la cosa. Ahora vamos a lo subrayado. Es novedoso también para mí, yo no había leído esta intervención, le pedí hoy temprano, porque esto salió en el... Hay una nota a Zambrano en el diario El País, Gerardo Zambrano, las estafas no tienen nada que ver ni con el sistema, ni con el campo, ni con las vacas. Ay, Gerardo, ¿qué quiere que te diga? Yo ya con el título no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a ir por parte. Por supuesto, Gerardo, estás invitado al informativo mañanero, despacho 215. Te venís por acá, hacemos un vivo, nos explicás todo el tema. Acá no hay ninguna intención de perjudicar a ningún inversor, de perjudicar a ninguna empresa, todo lo contrario. Transparencia. ¿Ah? Total transparencia. Bien. Las empresas ganaderas en cuestión no ejercían intermediación financiera. No era ninguna de estas entidades financieras que mencioné, sino que invertían en activos reales, o sea, que no eran incluidas en la lista taxativa, pero tampoco realizaban una emisión genérica de valores, como el ejemplo de Conaprole, ni apelaban a un vehículo colectivo de inversión de los establecidos en la legislación. Por lo tanto, a diferencia de estas otras empresas de giro real que les comento, no tenían, de acuerdo con la normativa vigente, requisito de información alguna a sus inversores. Claro, acá está marcando la diferencia entre las normas, el marco normativo de los fondos de inversión y estas formas de inversión que por no adecuarse a los requisitos de la ley no tenían la obligación por parte del Estado de ser controladas, auditadas. Acá la otra parte. A modo de resumen, les comento que en la mayoría de los casos se encontró que el inversor se tornaba al propietario directo del ganado. Se tornaba en propietario directo del ganado, lo cual es una práctica permitida y ajena al perímetro del Banco Central. Una actividad que en los contratos se llama capitalización y engorde. Es una práctica de muy larga data y prevista en nuestra legislación que no requiere de la provisión alguna de información pública. ¿Qué está diciendo acá? Hay un contrato que establece una transferencia de la propiedad del ganado. El que invierte lleva el dinero y recibe a cambio del dinero la propiedad del ganado. Estrictamente, en apariencia, no es una actividad de carácter financiera, es una actividad comercial de compraventa de ganado y por ello estaba fuera del alcance de la información pública que eventualmente le exigiera la autoridad que controla, que es la autoridad del Banco Central. El marco legal da la posibilidad de que un productor de ganado, tenedor de un predio rural, acuerde un contrato de cría y engorde con inversores titulares del ganado, a veces a través de intermediarios, como estas empresas, comprometiéndose el riesgo de ganancia o de pérdida por mortandad, y la legislación otorga libertad sobre los términos de ese acuerdo. Se trata de una legislación que tiene más de 100 años en nuestro orden jurídico y hasta ahora no había sido una fuente de problema ni de presuntos fraudes o estafas a múltiples participantes. Bueno, a ver, evidentemente aquí alguien muy inteligentemente, con conocimientos financieros,
y conocimientos comerciales, vio un nicho y vio una laguna legal que permitía armar un negocio que a la larga es un negocio con apariencia de estafa, de un crimen intelectual. Y está dando las explicaciones el presidente del Banco Central, aparentemente no objetables, de que, a ver, señores, este negocio del engorde, este negocio de la cría, estos negocios rurales, que hay toda una legislación de negocios rurales. Yo recuerdo que la persona más especializada en este tema fue el fallecido y connotado abogado, inclusive papá lo contrató por un problema que tuvimos con un campo de la familia en su momento, un campito ahí en Florida de 100 hectáreas, Adolfo Gelsi Vidar. Adolfo Gelsi Vidar. Yo lo conocí, yo era un gurí, lo llevamos una vez al campo a hacer una inspección ocular, campo que era la mitad de mi tío, el doctor Lorier de las Piedras, y de mi mamá, y lo llevamos a Gelsi Vidar. Fue catedrático de esta materia. Quiero decirles con esto, con esta reflexión, que era un sistema de contratación muy viejo, y que nunca había dado lugar a este tipo de problemas, sí a otro tipo de problemas, pero no a este tipo de problema con un cariz, financiero, porque no se había usado de esta manera. Vale decir, no había sido este tipo de contrato el sustracto real de una operación financiera. Sigo viéndolo subrayado. En otros casos, es muy larga la comparecencia, ¿verdad? Entonces estoy tratando de sintetizar. En otros casos, durante la actuación en estas empresas, sí se encontraron contratos que no eran necesariamente de capitalización y engorde, pero que mostraban indicios de mutuo depósitos bancarios que eran logrados a través de un llamado público impersonal. Por lo tanto, en estos casos se instruyó a las empresas a cesar ese llamado público a la celebración de dichos contratos hasta tanto no se constituyeran en un vehículo regulado por el Banco Central. Se ve que hubo allí una especie de sondeo, a ver cómo reaccionaba el Banco Central ante la comunicación pública. Botana dice, ¿puede repetir esto último? Y Tolosa le dice, en el marco de estas actuaciones, en algunos casos específicos se encontraron contratos en varias empresas que tenían indicios de depósito bancario, que es algo que nuestra legislación prohíbe. No está permitido que alguien que no sea el banco tome algo que sea como un depósito bancario. Ahí vieron que comenzaba la actividad financiera, que ya no era un contrato de contraprestaciones entre las partes, sino que se le daba intervención a un tercero de naturaleza financiera, y que además, evidentemente, violaba las reglamentaciones al respecto. Y sigue así, el problema se genera cuando es un llamado público a la celebración de un contrato de tipo depósito. No el llamado público a comprar la vaca en sí, sino el llamado público a un contrato que es un depósito, que promete una rentabilidad, sin una guía, que empieza a parecerse a una especie de vale. Concretamente, ¿qué dice? Cuando empieza a intervenir el banco, cuando es un depósito, cuando no es precio por cosa, que ese es el sinalagma funcional del contrato de compraventa, o otro tipo de obligación de hacer, podría decirse, sino que lo que importa, la parte fundamental, ya no es el sinalagma funcional, sino el depósito bancario, vale decir, la actividad financiera, ahí comienza la sospecha. Y en eso se transformó, en eso se cambió la operativa. Pasó a ser, en lugar de una operativa de carácter comercial, de economía real,
a ser una actividad financiera, la financiarización entonces de una actividad que sigue teniendo como sustrato el tema de las vacas, pero la finalidad ya no es el tema de la vaca. El que hacía el contrato no le importaba mucho si las vaquitas se engordaban, no engordaban, si estaba sana, si se morían, si no se morían. No, le importaba el interés que pagaban por ese dinero que le habían dado a un supuesto fondo de inversión que en realidad no era un fondo de inversión. Cada año una parte del ahorro nacional, permítame si seguimos en Tolosa, cada año una parte del ahorro nacional se canaliza hacia el exterior del país. Son más los capitales que salen del Uruguay que los que ingresan para financiar la actividad privada. Al mismo tiempo, la inversión local se mantiene en niveles muy modestos en comparación con otros países. Esta es una sangría. Esto es una sangría de la economía uruguaya. El individuo que tiene el capital en el Uruguay o que hizo el capital en el Uruguay, el que hizo el capital en el Uruguay y en lugar de invertirlo en la prosperidad del país, se va y compra bonos del Tesoro de Estados Unidos o se va y compra acciones que le ofrece BlackRock o The Vanguard o Management Elliott o Fidelity o State Street o el fondo de inversiones del Grupo de los Mormones o el fondo de inversiones soberano de Arabia Saudita o el fondo de inversiones de China comunista, en fin, que se lleva el dinero y no lo invierte en el Uruguay. Entonces, al no invertirlo en el Uruguay y el Uruguay necesitar inversiones desesperadamente, como lo dijo Gabriel O'Donnell, necesita pasar a un 20% del Producto Bruto Interno en inversiones, para atraer al inversor, ¿qué hay que hacer? Bajarse los pantalones, dejarse sodomizar con las zonas francas, llenos de zonas francas. Y entonces allí vienen industrias que la ley de zona franca no les permitiría, pero que aquí miran para el costado para poder traer esa inversión. Todo el sistema perverso. Ustedes me dirán, sistema perverso, pero que triunfó, doctor, ese sistema perverso que triunfó en el mundo, el otro se cayó a pedazos. Sí, es real, pero es perverso. Bueno, como pasa la hora y ya estamos cerca de las 11, voy a la nota del País con Gerardo Zambrano. Bueno, Gerardo Zambrano, las estafas no tienen nada que ver ni con el sistema, ni con el campo, ni con las vacas. Yo que te diga, bueno, vamos a escuchar. En Hablemos de Agro, el presidente de Zambrano & Company analiza con contundencia el impacto de las estafas asociadas a los llamados fondos ganaderos, defiende la legitimidad del sistema de capitalización y advierte sobre los riesgos de concentración industrial en manos de Minerva. Está la foto de Zambrano, el artículo es de Pablo Mestre y Martín Olaverri. A ver si puedo ir bajando. ¿Qué pasa? No baja. Tengo una dificultad en la nota. A ver si la nota... la tengo escrita acá, por suerte. Bueno, la primera pregunta que le hacen. Entremos en el tema de los mal llamados fondos ganaderos. ¿Está afectada la credibilidad hoy en el sector? Lo primero que hay que aclarar para los que saben y para los que no, es que los mal llamados fondos ganaderos no tienen nada que ver ni el sistema, ni el sector agropecuario, ni las vacas. Bueno, vamos a ver cómo explica esto, ¿no? Porque de momento yo veo que está todo netamente, totalmente involucrado. Decíamos que no tenía nada que ver de vacas. Y acá se cortó un poco la nota. De ganado y de todo lo que involucre el tema del campo. Es decir, que él deja fuera todo eso. Es verdad que es lo suficientemente importante porque acumula más de 7.000 damnificados. Ese es el real problema de la situación entre las tres firmas, tanto sea Larrarte
como República Ganadera o Conexión Ganadera. Eso es lo preocupante, que haya tanta gente involucrada que creyó en el agropecuario, que buscó la forma de invertir y que realmente han sido afectados con eso. Estamos en el país más ganadero del mundo. Tenemos más de 12 millones de vacunos con 3 millones de habitantes y algo. En realidad debió decir 3.440.000 habitantes. No existe en el mundo, vale decir que esa ratio, cantidad de ganado con seres humanos, no existe en el mundo. La importancia del sector agropecuario y fundamentalmente del sector ganadero tiene que estar totalmente por fuera de todas estas cosas. Estas estafas que pasaron, que es una lástima, porque la verdad que los involucrados tendrían que estar ya en los lugares que tienen que estar, presos. ¿Considera que es un tema de los individuos y no del negocio? Absolutamente. Es un mal manejo de las cosas, que habrán tenido buenas intenciones al principio. El tema es cómo termina. Cómo termina con 7.000 damnificados, con un volumen importantísimo de plata, con ahorros y evidentemente haciendo mala propaganda a un sistema y a una actividad que realmente es la que maneja la economía del país. ¿Por qué considerás que hay tanta espuma a la vuelta de esto? Diría que al principio por el volumen, por el monto. Era verano, había una noticia. Pero lamentablemente ahí aparecieron personajes que se involucran en temas sin el conocimiento, sin saber, sin pruebas, con un montón de cosas que se replican a nivel de las redes. Usan los medios de prensa. Si mirás los medios de prensa serios del sector agropecuario, no le han dado ninguna posibilidad a ninguno de esos que hablan sin saber. Gerardo, el tema de la seriedad de los medios es un tema complejo, Gerardo. ¿Sabes por qué? Porque normalmente reputan por serios aquellos medios que son alcahuetes, que son polea de transmisión del discurso correctamente político, correctamente económico, correctamente financiero, vale decir, de los que tienen mucho dinero para pautar, vale decir, de las grandes corporaciones. Y no necesariamente son serios. Y este es un tema muy importante, Gerardo. A la prueba está que ya se está hablando de la posibilidad de regularlos. ¿Por qué? Bueno, porque generó una conmoción importantísima. Y todavía no terminó el tema, Gerardo, ¿no? Y no sé cuál es el motivo de lo que la gente... Bueno, y ahí se me corta un poquito, está mal la impresión. La gente de exterior que no sabe lo que es una vaca se preocupa por el ruido que hay dentro del sector agropecuario, que es el principal rubro de exportación del país. Y bueno, pero se preocupa con razón, Gerardo. Si fue una bruta estafa. Gerardo, si vos hubieras perdido la casa, los ahorros de toda tu vida, en manos de esta maniobra económica financiera, porque tiene un sustrato real, que es el sustrato de la actividad pecuaria del país. Y bueno, yo supongo que estarías preocupado, digo yo. Hay un negocio que es histórico, que es el de la capitalización de ganado. ¿Qué rentabilidad tiene el sector? ¿Cuánto deja hoy el negocio ganadero? Esto es fundamental. Esta pregunta es fundamental. Vamos a ver cómo se responde. El negocio del ganado en sí, en sistemas de capitalización, sea de recría o de engorde o de cría mismo, de acuerdo a un interés variable en función del acuerdo que haga, digamos, el que pone el ganado con el tema del campo, las rentabilidades son buenas. No dice cuánto. O sea, son rentabilidades que se adaptan perfectamente a cualquier valor de tasa de lo que son los bancos. Está hablando un interés acorde al que, o digamos, en el mismo nivel, el mismo valor de la tasa de los bancos. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, 1.000 hectáreas a $4.000 la hectárea,
son 4 millones de dólares. Vale decir, él lo que está enfocando es la inversión de capital. Si vos tenés 1000 hectáreas y las hectáreas se pagan $4.000, que más o menos un buen campo es lo que se está pagando, y lo digo con conocimiento por el tema de la compra de la estancia María Dolores, y 800 reses que tenés que poner adentro serán $600.000. Acá está dando toda una ecuación de carácter económica. Claro, si vos sumás entonces, ahí sí, las rentabilidades es el 2 o el 3%. Claro, cuando se habla de la rentabilidad del campo, se habla bajo esta ecuación. El tipo dice, el que va a invertir dice, supongamos, el Pacha Sánchez, no porque no era para este negocio, pero cualquiera que vaya a comprar un campo. Dije lo del Pacha Sánchez por el tema de María Dolores, pero eso es para lechería, es otra cosa. Supongamos que yo voy a comprar un campo. Entonces digo, voy a comprar un campo de 1000 hectáreas en Florida, pegado a María Dolores. Me sale 4.000 la hectárea. Bueno, tengo que poner 4 palos verdes, 4 millones de dólares. Pero después lo tengo que poblar, es decir, ponerle reses. Acá habla de 800 reses. Yo no le voy a discutir a Zambrano, que está todo el día en el campo. Bueno, 800 reses. Tenés que meterle $600.000 más. Entonces ya tenés una inversión de $4.600.000. Y Zambrano te dice la rentabilidad que te van a dar esos 4 palos y medio, un poquito más, es del 2 al 3% con suerte, más todos los riesgos de carácter imponderables, como por ejemplo los climatológicos. Bien, no quiere decir que en el banco no tengas riesgo. El banquero te puede robar, como nos robó en el 82, como robó en Argentina en el 2001, como robó en el 2002 en el Uruguay. El banquero es mucho más peligroso que el clima. Y además el banquero tiene otro problema, que lo pusimos de manifiesto el otro día y que no se quiere decir, que es muy hackeable, muy hackeable. Seguimos, claro. Si vos sumás, entonces ahí sí, las rentabilidades del 2 o el 3%. Pero si los separás los productos, ¿qué pasa con esta gente? Esta gente arrendaba los campos. Entonces, si vos arrendás un campo, no es que lo comprás, pero estás pagando una renta. O sea, ya bajás el negocio. Le bajás la rentabilidad, como si hubiera la inversión del campo incluida. Bueno, más o menos, porque vos tenés que sumar el tema del costo de lo que pagás por arrendar el campo, el costo del arriendo del campo. Entonces, ahí sí, no se puede pagar tasas del 7 u 8 o 9% como se pagaban. Bueno, a ver, yo lo que digo es, lo que entendí de estas aseveraciones de Zambrano es que en ningún caso la rentabilidad, ni con campo comprado ni con campo arrendado, podía justificar que se ofreciera 7, 8 o 9%. Eso es lo que entendí yo. Y lo que entendí es que la rentabilidad cuando se compra el campo es del 2 o el 3% y no dice cuál sería la rentabilidad cuando se arrienda. Obviamente no era ni el 7, ni el 8, ni el 9%, que por algo se fundieron estos otros fondos. O redireccionás dinero para otra cosa, dice. Creo que quedó claro que no es el sistema de capitalización que se usó acá, porque en realidad se desvió, se invirtió en otra cosa, se gastó en cosas personales. Estafaron a las 7.000 personas que pusieron la plata. Es una estafa. Olvídense del sector ganadero y el daño que está haciendo quienes dan manija con respecto a la estafa. Yo creo que está creándose un daño inexplicable. A ver, yo entiendo que Zambrano defienda su negocio. Yo entiendo que todo este clima pueda ser un clima inadecuado para la inversión en el sector ganadero.
pero no podemos tapar el sol con un dedo. Acá hubo una estafa brutal, 7.000 damnificados, cientos de millones de dólares, y que tuvo como sustracto la actividad pecuaria y que evidentemente evidenció una laguna legal, evidenció falta de controles y que por eso está en el Parlamento, en la Cámara Tolosa. Yo mandé un mensaje a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca ayer, domingo, pidiendo que se citara a Tolosa y se invitara a Zambrano. No sé lo que va a pasar. Yo tengo interés de escuchar a Zambrano, por supuesto, privada o públicamente. Digo privada porque si está viendo o le dicen, che, mirá que el viejo Salle, el diputado, habló de tu reportaje, habló de los fondos de inversión, Zambrano podrá decir, ¿qué sabe Salle de fondos de inversión y de ganado? Bueno, puede que diga eso. Yo, de todas maneras, cordialmente lo invito a que venga al despacho, me explique, hablemos, tomemos un café, me desasne, ¿verdad? Porque a mí lo que me importa en última instancia es el interés de los uruguayos. Y no perjudicar a nadie y no crear una sensación térmica, digamos, desfavorable, todo lo contrario. Todo lo contrario. Capaz que viene, nos explica, lo hace a través de un vivo, desmitifica todo este tema. Así que acá no hay interés de perjudicar a nadie. Pero sí, como representante nacional, frente a un tema de mucha importancia, vinculado al sustracto mismo de la actividad económica pecuaria uruguaya, poder clarificarlo para ustedes. Así que cordial invitación al señor Gerardo Zambrano, que no tengo el gusto de conocerlo, de que venga por nuestro despacho, tanto para una conversación privada como para una conversación pública. A mí me gustaría, si tiene la buena disposición, a que sea pública, a que sea pública. Estoy harto de las conversaciones confidenciales y secretas, así que la verdad, de venir me gustaría que sea pública. ¿Por qué se llegó a esto? Se le pregunta. Nosotros decimos que las capitalizaciones que son históricas, lo que hace es tener a gente que no tiene acceso al crédito bancario, tener alguna forma de financiarse para aumentar su producción. Entonces creo que el sistema es antiquísimo, el sistema recontra, punto suspensivo. Yo hablé con el presidente del Banco Central que nos llamó para informarse. Realmente fue muy receptivo, sin conocer el negocio. No es de tiro. Se ríe, Gabriel Delgado se ríe. Te mandamos un abrazo, Gabriel. Hiciste mención de la preocupación del sistema bancario, que llega incluso a que haya tenido una reunión con el presidente del Banco Central, con Tolosa, al respecto. ¿Cómo fue esa conversación? Fue una inquietud de él. Yo no lo conocía, lo conocí ahí. Nos juntamos y le expliqué lo mismo que estoy explicando acá, que ni el sector ni las vacas tienen nada que ver, sino que son estafas simples y claras. Claro, Gerardo, a ver, capaz que vengas y nos expliques. Son estafas simples y claras, pero que tienen como elemento operativo de sustracto la actividad pecuaria, la cría, la recría, el engorde, la capitalización, y que se pudo hacer esa estafa y fue tan importante porque había un vacío. Entonces, a ver, Zambrano, necesitamos atender este tema. Yo como legislador estoy preocupado por este tema. No te quiero perjudicar, no quiero que te vaya mal en tu negocio, pero tengo la preocupación legítima como legislador nacional que esto no siga pasando. Por eso te convoco. No tengo el teléfono de Zambrano. Si alguno tiene el teléfono de Zambrano, que me lo pase, que lo llamo directamente. Y la verdad es que son, y acá se me corta, van a cambiar un poco la cara orgánica del Banco Central, van a cambiar un poco la carta, estaba cortada la letra, orgánica del Banco Central para buscarle alguna vuelta, pero entendió bien que las capitalizaciones normales no pueden ni deben ser reguladas. O sea que van a buscar por todos los efectos contrarios que ha tenido esto. Algo va a surgir. Nos habían dicho que algo iba a anunciar, así que algo va a surgir. Pero también hubo inquietud a nivel del gobierno. Yo tuve también una reunión con ellos y también con la misma inquietud en cuanto a explicar la realidad y no los bolazos que hay, los bolazos, término de frontera, sino la realidad de lo que pasó, la realidad del sector. Lo entendieron perfectamente. Inclusive yo le pasé también a ellos toda la documentación que le habíamos pasado al Banco Central
para que supiera claramente cómo es la situación y que lo que pasó no tiene que ver con la realidad ni del sector, ni del negocio, ni del sistema. Bueno, muy bien, habrá que ver esa documentación. Él la pasó reservadamente a la autoridad bancocentralista, ¿no? Todo el resto del pueblo, todo el que eventualmente quiera seguir invirtiendo en la capitalización, la recría, el engorde y todo eso, que naturalmente nosotros somos neófitos y que nos gustaría que se explicitara, porque es una forma de que el pueblo en general entienda cómo funciona la cosa, de una actividad que ha quedado muy golpeada, se haga. Una de las cosas que mencionó Guillermo Tolosa en la Comisión de Ganadería del Senado fue hacer una especie de auditoría externa que pueda realizar un seguimiento. ¿Puede ser una alternativa esta? Esta pregunta es muy importante. Esta pregunta es muy importante porque, claro, a ver, es todo un tema filosófico el que está involucrado en esta pregunta. Vamos a ver la respuesta de Zambrano y después hacemos los comentarios. No. Nosotros estuvimos hablando inclusive con un muchacho que lo había controlado al Banco Central en el periodo anterior, que sigue ahora buscando mecanismos que sean lógicos, prácticos, simples, no burocráticos y de bajo costo. Si no, lo que hay que hacer es lo que se hace, seguir con el sistema de capitalización, libre y llano. Y evidentemente no va a poder crecer una forma de aumentar la producción, o sea, todo lo que sea complejo no va a funcionar. Bueno, Zambrano se opone a que le auditen su negocio. Y yo lo comprendo a Zambrano. En esto le doy la derecha. Porque habría que auditar muchas cosas privadas que no se auditan. Y entonces aquí vamos a un tema de carácter filosófico. Y el tema filosófico es entonces le damos mayor participación al Estado controlando y vamos recortando libertades. Y ese es el gran tema, porque hoy tenemos un sector que en su momento, el sector perjudicado, el sector que invierte privadamente, que en su momento dijo, yo invierto acá, rescato el 7, 8, 9 y hasta el 10 y hasta el 11%, que a mí no me venga a joder el Banco Central. Que a mí el Banco Central no me venga a pedir cuentas, no me venga a hacer auditorías. Y bueno, todo el que está ganando, todo el que le va bien en determinado momento, no quiere que el Estado meta la nariz. Y se comprende y es una conducta lógica. Pero ¿qué pasa? ¿Y cuando pierde? ¿Y cuando le estafan? ¿Y cuando se le quedan con toda la guita? Ah, bueno, no, ahora vamos a controlar. ¿Y qué hacemos? Vieron que esto es una cuestión de equilibrios, es una cuestión de ponderar. Yo no estoy dando soluciones en este momento, estoy hablando en voz alta para ustedes, razonando con ustedes. ¿Esto puede llegar a afectar el mercado ganadero? Yo siempre sostengo que un mercado libre como tiene Uruguay, el mercado regula todo, regula los valores. Bueno, esta es una apreciación temeraria de Zambrano y acá Zambrano se metió en un tema en el que ya no es de su dominio y expertise excluyente. Acá está hablando de un tema filosófico, político y por lo tanto aquí sí es muy discutible lo que está diciendo Zambrano. Bueno, lo primero que te tengo que decir, Gerardo, y a la gente, que el mercado no es libre, no hay libre competencia, no puede haber nunca libertad cuando hay oligopolios, monopolios, cuando hay una cleptocorporatocracia, cuando hay un Larry Fink y un Mortimer Buckler que juntos dominan más del 85% del comercio internacional, que dominan las finanzas a nivel mundial, que se reúnen con los presidentes de la República, que tienen las computadoras que realizan el rescate para los banqueros en perjuicio de la humanidad, que nunca hubo una mano invisible porque Adam Smith era empleado de la corporación más importante que digitaba el mundo, que ganaba miles de millones de dólares en función de una prebenda que le dio la corona británica y que eran las Indias Orientales. De ahí en adelante, él era un funcionario de un monopolio
prebendario. Y claro, le convenía escribir sobre la libertad del mercado y mentirle a la humanidad respecto a que las Indias orientales eran tan y tan prolíferas y de tanta rentabilidad en función de una prebenda, en función de exactamente lo contrario al libre mercado. Esto es mentira. No es el mercado el que regula. El que regula es la cleptocorporatocracia. Que para cosas más chicas, donde no está la cleptocorporatocracia tan interesada, como puede ser la compraventa de un auto, la compraventa de cosas cotidianas, bueno, medianamente, y hasta ahí no más. Y hasta ahí no más. Porque si yo tengo grandes compradores de alimentos, por ejemplo, te logro regular el precio de la papa, de la zanahoria, de la selga, hasta del mercado del automóvil y hasta el precio de la salud, como hay carteles de empresarios de la salud. Así que lo del libre mercado, señores, es cuento, un gran cuento. Bueno, de ahí en adelante, obviamente, va a ser la panacea de la no regulación del libre mercado. Y bueno, tema que habrá que ver, genera esas discrepancias y que hay que buscar un punto de equilibrio. Vamos de una u otra forma a tratar de, o bien a través de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, bien a nivel privado, después que le comenten a Zambrano lo que nosotros estuvimos hablando, un contacto con él. Por supuesto, a Tolosa le vamos a intentar que venga a la comisión donde está Identidad Soberana, donde no está enteramente el PUNON como su sede en el Senado. Déjenme ir un poquito al plano internacional. Quedan muchos temas, por supuesto, no nos darían. Tendríamos que tener un informativo del 215. A ver, Gerardo Ruiz Barreiro, ¿cómo andás, Gerardo? A ver qué es lo que estás diciendo. En Suiza hay servicio militar obligatorio al terminar el Estado. No logro ver el comentario, cómo termina acá. Y el Estado. ¿Dónde va? Entrega las armas a los conscriptos y los guardan en su casa. El secreto bancario de Suiza está respaldado por el pueblo armado. Es decir, Gerardo Ruiz Barreiro, te mandamos un abrazo, siempre tenemos contacto a través del WhatsApp con ideas muy buenas, críticas también que nos hace y así debe ser. Y bienvenidas son, Gerardo, y todos aquellos que escriben. Esto está relacionado con el tema de el desarme, que nosotros nos oponemos, pueblo armado, pueblo con posibilidad de ser libre. En Suiza, un país que mucha gente lo tiene como ejemplo, yo no, es un país refugio de todo el dinero sucio del mundo, por eso viven muy bien. Pero bueno, lo cierto es que tienen servicio militar obligatorio. Cuando termina le entregan el arma, yo soy partidario de eso, servicio militar obligatorio. Obligatorio no, a mí las obligaciones no me gustan. Servicio militar optativo, voluntario. Creo que un pueblo responsable, consciente, lo haría. Y cuando termina se lleva el fusil, lo paga y se lleva el fusil. Y después dice que el secreto bancario está respaldado por el pueblo armado. En realidad el secreto bancario está respaldado porque el suizo se beneficia del ocultismo, del secretismo y en buena medida de todo el lavado banquero que se hace en Suiza. Bien. Seguimos. Para que no haya críticas, voy primero a uno occidental, BBC de Londres, BBC en español, porque si no, si pongo el ruso me van a decir, es pro Putin. No, señores, Putin es nuevo orden mundial. Los BRICS son nuevo orden mundial. Bueno, si tenés a Lula metido allí, tenés China, todo. Los BRICS lo vamos a abordar, lo vamos a estudiar. Está estudiado, lo vamos a comunicar. Los BRICS son una creación del grupo Rockefeller, de Zbigniew Brzezinski, de Paul Wolfowitz, de George Soros y por supuesto del inefable, permítanme que se lo voy a mostrar.
Agenda 2030, Trilateral, Council Foreign Relations, Chatham House, toda la parafernalia instrumental, Agenda 2030, Foro de Davos, Conferencia de Múnich, toda la parafernalia institucional de la cleptocorporatocracia que se arma desde 1960 en adelante y que tiene a este señor Henry Kissinger, entre otros, porque también Zbigniew Brzezinski fue muy importante, armando todo este mundo en el que vivimos y proyectando, urdiendo el futuro nuevo orden mundial que ya está en ejecución y que pasa por el reseteo financiero y que tiene como elemento central moneda digital de Banco Central, tanto de Banco Central oficial como de los bancos centrales, de los bancos delegados por el Banco Central. En última instancia, Banco Central que delega en las dinastías financieras ancestrales el manejo de lo que han tenido siempre, las finanzas de la humanidad. Bueno, tenemos una noticia acá. ¿Qué es la teoría del loco? Dice BBC de Londres en español, que Trump está utilizando para cambiar el mundo y por qué está funcionando. Vamos a leerla. Cuando hace unas semanas le preguntaron a Donald Trump si planeaba unirse a Israel en los ataques contra Irán, el presidente de Estados Unidos dijo, tal vez lo haga, tal vez no. Nadie sabe lo que voy a hacer. Bueno, todo esto es mentira. Este es un payaso mandadero del Deep State. El Deep State utiliza distintos tipos de personajes para conseguir sus objetivos. Ahora le sirve este, que además lo rodearon de toda una aureola de anti-Deep State, revolucionario, antiagendista. Bueno, le crearon toda una estructura propagandística, el loco, porque bueno, la cleptocorporatocracia maneja la izquierda, maneja la derecha, maneja a los demócratas, maneja a los republicanos, maneja multicolores, maneja frente amplista, es así. Pero en el fondo son grandes gestores o generadores de guiones, Gracias, César Fontela. Un abrazo. Leo todos los comentarios, ya sé que tengo cientos de comentarios, los leo. Sigan mandando comentarios, no se enojen porque no mencione todos los que me escriben, como por ejemplo está Pablo Alvarado allí escribiendo, Alba Berreta, muchas gracias. Yo los leo todos al final. Esto es lo que a mí me lleva a tener esta dedicación de estudiar, de transmitir. Así que, por favor, muchísimas gracias. Vamos con la nota. Decíamos que nadie sabe lo que va a hacer. Sí, escúchame, el Council Foreign Relations, el Foro de Davos, la Trilateral, todos los mega ricos del mundo, unidos en el Club Bilderberg, saben perfectamente que vas a hacer lo que ellos te mandan. Pero claro, vas a crear toda esta mise en scène. Está perfecto, sabemos, pero es una mise en scène. Dejó que el mundo creyera que había acordado hacer una pausa para permitir a Irán reanudar las negociaciones. Y luego lanzó un bombardeo de todas formas. Un patrón está emergiendo. Lo más predecible de Trump es su impredecibilidad. Cambia de opinión, se contradice, es inconsistente. ¿Ustedes creen que esto puede ser así? ¿Ustedes creen que fondos de inversión que tienen trillones de dólares en juego van a estar al albur de que este vaya para atrás y para adelante? No, señores, esto es mise en scène. Y la BBC colabora, por supuesto, con la mise en scène. Es la función de ellos. A ver, ¿quiénes son los dueños? Como cuando hablamos de el serio medio de difusión de Economics. ¿Saben de quién es The Economics? De la dinastía Rothschild. Señores, ¿de qué estamos hablando? Todas estas cadenas forman parte de un gran cartel oligopólico de los megarricos del mundo.
Muy bueno esas escritoras tocando de oído. Bueno, pero también le dimos con un caño, ¿no? Las partimos. Hoy las partimos, a Guillermina y a Valentina. Mañana me partirá la búsqueda, son las reglas del juego, no hay problema. Son las reglas del juego. Trump ha conformado una operación de diseño de políticas altamente centralizada, discutiblemente la más centralizada, por lo menos en el área de política exterior. Desde Richard Nixon, comenta Peter Trubowitz, profesor de Relaciones Trubowitz, vean por dónde viene la mano, profesor de Relaciones Internacionales de London School of Economics. Se podrá imaginar el London School of Economics, ¿quién lo banca? ¿A quién responde? Por ahí debemos tener algún Rothschild, algún Warburg, algún Rockefeller, algún Soros, dando guita para el London School of Economics. Y eso hace que las decisiones sobre política sean más dependientes de la personalidad de Trump, sus preferencias y sus temperamentos. A ver, para un poquito le vamos a contestar. Trubowitz, Peter Trubowitz. No me curtas esa mentira, Peter. Dejate de joder. ¿Qué te crees que somos? Retardados mentales. Lo que escribís es una cosa inconsistente, por no decirte otra cosa descomedida. Estás mintiendo. Estás generando toda una mentira con respecto a que este tipo tiene algún tipo de autonomía. Y vos sabés perfectamente bien que estás mintiendo. Y estás escribiendo esta basura en la BBC de Londres. Basura de la BBC de Londres. No me van a hacer un reportaje jamás, me parece. Bien. A ver si sigue la nota. Trump ha hecho uso político de esto. Ha convertido su propia impredecibilidad en una estrategia clave y un valor político. Ha elevado la impredecibilidad al estatuto de una doctrina. Y ahora la característica de la personalidad que trajo a la Casa Blanca está conduciendo la política exterior y de seguridad. A ver, era perfectamente predecible que iba a atacar, que iba a respaldar a Israel, que respalda a Israel en su política de genocidio, de Estado terrorista genocida. Tiene al yerno metido con en las empresas que destruyen las casas de los gazatíes para los colonos sionistas. Kutzner, que trabaja junto con Blinken. Se me habían ido los nombres, por eso unos segundos para manejar el archivo de nombres. Kutzner, yerno de Trump, trabajando con Blinken y el papá de Blinken, todos judeos sionistas, destruyendo la casa, destruyendo ilegalmente, usurpando criminalmente territorio palestino para construir casas para los invasores sionistas. Y está cambiando el mundo, dice. Sí, eso es cierto, está cambiando el mundo. Pero está cambiando el mundo respondiendo a un guión de la cleptocorporatocracia. Nada generación neurológica de él. Los científicos políticos llaman a eso teoría del loco, en la que un líder mundial busca convencer a sus adversarios de que es temperamentalmente capaz de cualquier cosa para extraer concesiones. Utilizada de manera eficaz puede ser una forma de extorsión, y Trump cree que le está dando dividendos, posicionando a los aliados de Estados Unidos donde los quiere. A ver, la teoría del loco para las grandes transformaciones, la teoría del loco para que la cleptocorporatocracia terminara por dominar el mundo a través de guerra, ya la vivimos. La vivimos con Adolfo. La vivimos con Adolfo, que fue financiado por el capital judeo-sionista para la guerra mundial, que tenía apoyo de Londres antes de la guerra, con una cantidad de mega ricos británicos pronazis. Así que la teoría del loco y la teoría de las oposiciones y de las confrontaciones irreconciliables de guerra, como las que nos están vendiendo, es mentira. Es mentira. La guerra no es mentira. La muerte de los muchachos en el campo de batalla, de los hijos del pueblo en el campo de batalla, no es mentira.
Pero lo que es mentira es que sea una real confrontación en la cúspide, en la cleptocorporatocracia. No, en la cleptocorporatocracia es una metodología de dominación, es una metodología de transformación. Bien. Vamos para atrás a buscar otro titular. Morena es el partido hegemónico en México. Sí, Morena es la izquierda de México, entregándole al imperialismo yanqui todos los datos habidos y por haber de los mexicanos, entregándole a la soberanía nacional. Claudia Sheinbaum, por supuesto. De la boca para afuera, judía antisionista. En los hechos, judeo-sionista. Ya lo hablamos con el Luengas. Me voy rápidamente a otro medio porque ya estoy en 2 horas del informativo del 215 y voy a ir a Russia Today. Hay muchos otros medios que ya vamos a ir ampliando. Lo que pasa es que, claro, el informativo se nos va, si seguimos ampliando, a 3, 4 horas, ¿no? Primer comentario del Kremlin a la amenaza de Trump a quien apoyen al BRICS. Todo esto, teatro. Todo esto, teatro. La cleptocorporatocracia quiere BRICS. Quiere BRICS. Entonces, todo esto son pamplinas. Esto es para la tribuna. La cooperación del BRICS nunca ha estado ni estará dirigida contra terceros países, aseguró el portavoz presidencial ruso. Por supuesto que no. En todo caso, es una metodología de control de la humanidad ruso. El portavoz de la presidencia rusa, Peskov, aseveró este lunes que en el Kremlin escucharon las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de imponer un arancel adicional del 10% a los países que apoyen las políticas del BRICS. Hemos visto declaraciones de este tipo, pero lo importante aquí es que la singularidad del BRICS consiste en unir países que comparten enfoques y visiones del mundo comunes. La cooperación del BRICS nunca ha estado ni estará dirigida contra terceros países, manifestó el vocero. Pero por supuesto, Peskov, ni siquiera el régimen ruso, el régimen soviético de la Guerra Fría estuvo inspirado en ese sentido. Ustedes nunca rompieron con el hegemón del dólar, con la prioridad financiera del dólar. Ustedes siempre comerciaron a través del SWIFT. Todo esto es simplemente una teatralización, Peskov. Vos lo que te estás haciendo es prestar para la teatralización de lo que es todo lo mismo, la cleptocorporatocracia, pero que necesita engañarnos y generar tesis, antítesis, síntesis, la bipolaridad, la confrontación, dividir para reinar. Bueno, intensísimo el informativo del 215 del día de hoy, 7 de julio. A las 15 horas vienen las organizaciones de profesionales universitarios y retomamos la comunicación con ustedes en lo que es verdaderamente una mecánica, una política comunicacional inédita en el país, una suerte de gran hermano que nosotros mismos nos autoestablecemos para la total transparencia de nuestra actividad legislativa. Gran abrazo, muchísimas gracias por los comentarios. Hasta la hora 15, que retomamos el contacto con ustedes, amigos del mundo, compatriotas, colegas diputados, miembros del Poder Ejecutivo, periodistas que tal vez pudieron estar viendo este informativo del 215.